¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que cotidianamente tenemos. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller para hablar un poco acerca de herramientas, cuestiones técnicas, nuestros oficios, en fin. Profesamos el amor a la antigua escuela. El saludo a los amigos de siempre, a los entrañables amigos, y la bienvenida a los nuevos amigos que se vienen acercando al canal. Estoy tratando de hacer un poquito más corta la presentación porque algunos amigos se me van, pero le quiero mandar saludos a mi amigo Daniel de Balcarce, a Leonardo, Edgardo Rosso, Eugenio, Leo Páez, Nico, Adrián, bueno, los de siempre, los amigos entrañables, Cristino, entre tantos otros que están siempre, Pablo, Nico Escarone, bueno, grandes personas que están siempre colaborando con el canal y haciendo que día a día seamos más, gracias a sus comentarios. Martín, hay Alejandro, mucha gente que está comenzando a llegar al canal y bueno, nada, se está poniendo al tanto de algunas cosas. Bueno, vale la introducción para la charlita de hoy, que hoy nos vamos a remontar un poco a lo que fue mi infancia, ni les diría mi adolescencia, mi infancia. Habrán notado que estuve subiendo algunos videitos, algunos pequeños videitos, algunos reels que le llaman, de, por ejemplo, una bicimoto, de cuando era un poco más joven. Armé algún que otro motorcito Minarelli para chicos del barrio. Soy muy fanático del 2T, sobre todo de los motores Minarelli, la línea Zanella, pero la verdadera línea Zanella de los hermanos Zanella. Y bueno, como todo tipo de 40 y tantos largos, he pasado mucho tiempo con los 2T. Desde los ciclomotores de fricción automática, como nos gusta decir a los italianos, hasta bueno, la moto Puma, la Ciambretta, en fin, montones de motos que antes el 2T no estaba tan mal visto como ahora. Ahora no está tan mal visto, pero ya está está poco promocionado, poco patrocinado, ya no hay por cuestiones de la contaminación, en fin. Ya si a los motores cuatro tiempos le empezaron, ya vienen hace tiempo, pero bueno, como que se empezó a hacer más conocida porque empezó a fallar en tantas, la válvula GR, en fin, todo para reducir la contaminación ambiental, cosa que el 2T por ahí humeaba un poquito. En fin, soy una persona que desde muy chico, pero muy chico, chico llamémosle 8 o 9 años, desarmaba esos motores, los motorcitos Minarelli. Estoy hablando desde la Zanella Bambina, que venía con 3 cambios, hasta bueno, cuando empezó la movida de los ciclomotores, la B1, la B3, la Due, la Sol, ya ahí ya era grande, ya andaba. Eso por ahí lo hacía como alguna reparación para gente del barrio. En fin, bueno, la bicimoto esa que vieron, tenía porque ya la desarmé, la consideré que había cumplido una etapa, hice el viaje a Luján que tanto quería y la desarmé. Ya no, el tanque que yo le había diseñado en su momento estaba podrido, dado que lo hice en chapa negra. No era lo que me gustaba, la desarmé. Pero bueno, de esos motorcitos les puedo hablar muchísimo, dado que bueno, como les dije, desde mis 8 o 9 años, con algún amigo, o generalmente siempre solo, porque para esas tareas había que estar solo, no se necesitaba, no había que tener testigos. Me gustaba desarmar, armar, en fin. Conocí el ciclomotor. Un compañero de la primaria había comprado el famoso Gilera Sempre,
Si me estás viendo, Gerardo, sabés de qué te hablo. Bueno, la cuestión es que como los mecánicos de la época le cobraban muy caro, no les quedaba otra que confiar en mi escasa experiencia hasta ese momento en ese tipo de motores. Que bueno, lo hemos desarmado y lo hemos armado 1,5 millones de veces y siempre con resultados no negativos, llamémosle. Hemos tratado de bajarle la tapa de cilindro con un resultado satisfactorio, pero bueno, eran cosas que escuchábamos que hacía gente que sabía. No teníamos demasiada experiencia, obviamente nada de experiencia, pero no teníamos demasiado razonamiento de qué se trataba. En fin, con los años, bueno, uno se va haciendo experto en esos motorcitos, pero no lo digo por jactancia, no me considero experto en prácticamente nada, pero estoy seguro que armé más de 100 y nada, es una cosa que me gusta, me apasiona. Y ya nos metemos en la parte de herramientas. Había desarrollado un tope de pistón. Yo había fabricado todas las herramientas. Las tendría que buscar porque las tengo, pero las tengo a modo de recuerdo. Ya no estoy haciendo. Cosa que me gustaría conseguir algún motorcito Minarelli, algún motorcito Morini, y desarrollarlo y armarlo y ponerlo en marcha en el banco y listo, como hice con el 110 en el tallercito. Pero yo había fabricado hasta el extractor para los embragues centrífugos, que no eran ninguna ciencia, era una planchuelita con las dos medidas para ponerle los tornillitos en el embrague y con un bulón de 3/8, me acuerdo, porque era el único macho que tenía. Había roscado la planchuelita y obviamente le había hecho la punta cónica, presionaba en el cigüeñal y expulsaba el embrague centrífugo que obviamente iba clavado en el cono del cigüeñal. Después, bueno, este era un tope de pistón que yo había desarrollado. Este más largo porque era para tapas de cilindro un poquito más anchas, como por ejemplo la de la motito de Adal, que no trae véntola, no trae la turbinita que lo refrigera, o sea, es refrigerado al avance. Entonces el cilindro tiene aletas más largas, la tapa es bastante más ancha, entonces se necesita un perno largo. En los motores Minarelli, si quisiésemos utilizar este tope de pistón, directamente no lo podemos enroscar porque ya toca en la cabeza del pistón antes de que la rosca de la bujía, porque esto ya se dieron cuenta, es una bujía que la corté, la rompí, la rosqué y bueno, con el macho de 3/8 que le mencioné, le puse este pedazo de varilla. Hice uno igual con esta varilla más corta para los motores Minarelli. En fin, había desarrollado todo un elenco, había conseguido las herramientas necesarias para esos trabajos. Tenía una llave estriada de 16-17, dado que bueno, cuando había que sacar la tuerca del volante magnético, que era algo muy habitual que pase en esos motorcitos, que por ahí se cortaba la chaveta, que la chaveta la tenía para marcar el punto, porque créanme que el sistema del volante magnético venía con un cono Morse que al ajuste de la tuerca, si estaba todo como corresponde, en el cigüeñal tenía una interferencia terrible, se clavaba simplemente con el ajuste. La chaveta era para mantener el punto. A veces pasaba que se cortaba la chaveta, producto de que habían dejado la tuerca floja, y se iba de punto. Entonces de vez en cuando pegaba alguna explosión, porque tiraba la chispa en cualquier lado, y entonces era fácil deducir cuál era el problema, cuál era lo que estaba pasando. Para extraer ese volante también había un extractorcito que lo compré en la casa de motos donde yo compraba los repuestos, yo, tantos otros chicos de esa época,
que los que son de acá, de la zona, quizás se acuerden, quizás lo conozcan. El hombre se llamaba Pipa, o el negocio Pipa, y estaba ahí sobre Avenida Rivadavia, a 4 cuadras de la estación de Aedo. Me acuerdo que siempre compraba lo mismo porque hacía afinaciones, puesta a punto, carburación de esos motores, y era muy elemental lo que había que hacer. A veces era problema en retenes, o sea, si estaba el retén roto o maltrecho del lado de lo que era el arranque a pedal, o como le llamábamos patada en aquella época, bueno, el aceite de lo que era la caja que la puedo describir, eran 2 engranajes, pasaba al cárter, pero al cárter del cigüeñal, al cárter de motor, y obviamente si el daño que había en el retén era leve, la moto humeaba mucho. Cuando se empezaba a incrementar la rotura en el retén, ¿qué pasaba? Se pasaba mucha cantidad de aceite, empastaba la bujía y la moto no andaba más. También podía pasar que el retén del otro lado, el retén que iba detrás de la plaqueta, donde estaban montados los platinos en aquel momento, después salió con CDI y toda esa movida, pero la época mía era la época de los platinos, condensador. Bueno, pasaba que la moto se aceleraba, uno la ponía en marcha y no podía encontrar nunca el ralenti. ¿Por qué? Porque estaba chupando aire y claro, se aceleraba, se iba en vuelta. Entonces siempre compraba retenes, chicleres, mangueritas de carburador, filtros, pero cuando había que hacer obviamente las juntas, cuando había que hacer algún trabajo un poco más en profundidad, bueno, acá viene la segunda herramienta fundamental, que está, como la ven, está engrasada, pero está engrasada a propósito, para que la humedad ambiente no la oxide a esta pinza. Esta pinza la quiero muchísimo, creo que no la mostré en ninguno de los videos nunca. Es una pinza que me acompañó muchísimo en esa época, y así sin tocarla en absoluto, sin tocarla en absoluto en una moladora, en una piedra, que por otro lado no tenía, la pinza entraba perfectamente en los seguros porque ahí vamos a lo que les estaba contando. Ya me voy por la rama, pero ustedes traten de seguirme. A ese Pipa que les cuento, que los amigos de acá, de Aedo, se deben acordar, yo le compraba mucho, que esta era la parte más técnica, porque manguerita podría ser algo estético, los capuchones de la bujía, había inventado un chamullo que tenía unos cables especiales que se le cambiaba desde la bobina de alta y no propagaba fugas. Bueno, cosas que los pibes, los pisteritos, por ahí incorporaban a su moto. Pero cuando había que comprar seguros, los Seger, las arandelas metálicas, porque todos esos motores, cuando salen de fábrica, en aquella época, y sé muy bien la historia porque me apasionó, nada era armado en serie. O sea, había un operario poniendo las arandelas correspondientes para que el cigüeñal de cada ciclomotor tenga la luz axial correspondiente. Está bien, capaz que había 2 o 3 medidas en las cuales se podía llegar a variar esa luz axial del cigüeñal, pero había un operario que se encargaba de poner la arandela correspondiente, ya sea entre el retén y la campana, entre la campana y el embrague, y entre el embrague y el crique de la patada o del arranque a pedal. Después había un segundo engranaje, que era el engranaje secundario, como nos gustaba llamarle en aquel momento, que, como el motor Minarelli giraba para atrás, transfería directamente mediante un ejecito al piñón. Entonces, este Pipa, todas esas arandelas, que por otro lado, si no las ponían no pasaba nada, pero no quiere decir que esté bien armado, esos seguros y esas arandelas las vendía plata de hoy 500 pesos cada una. El motor, si uno lo arma completo, lleva 4 o 5 o 6.
Bueno, entonces era bastante caro, era importante para un chico andar comprando eso. Entonces había una ferretería industrial ahí a 2 cuadras donde compraba los buloncitos Allen, dado que esos motores cuando están bien y no, por otro lado no pueden ir con otra cosa, vienen con tornillos, bulones Allen, que eran de muy buena calidad, de una dureza absoluta, con cabezas 6 milímetros. Estas son llaves originales de aquella época, llaves reales, llaves que utilicé de 5 y 6 milímetros, que eran lo que cerraba el cárter en esos motorcitos. Esta llavecita T la fabriqué yo a raíz de una llave Allen que se me rompió. Bueno, tiene un valor para mí, porque esto no vale nada. Pero créanme que hasta ahora les vengo mostrando cosas con las cuales pueden desarmar todo el motor. Esta pinza ponía y sacaba los Seger sin haberla tocado nunca en la piedra. O sea, era era la pinza que se necesitaba para armar y desarmar el motor o la caja, como le llamábamos en aquel momento, del motorcito Minarelli. Como les estaba diciendo, conseguí la ferretería, Ferrico, y ahí ya prescindía de pipa, no compraba juntas, porque compraba papel adamite, la dibujaba y la hacía yo. No compraba bulones como si fuesen repuestos, sino que los compraba como bulones, los bulones salen esto que les cuento. Los seguros, por lo que pipa me vendía 1, Ferrico me vendía 17. Lo mismo que las arandelas metálicas, las arandelas de separación axial. Me hubiese gustado este video desarrollarlo en el tallercito, dado que encontré muchas cosas de esa época, carburadorcitos, cosas que Antonio nunca tiró, siempre las dejó ahí, no sé, a la espera de que alguna vez pase quizás lo que está pasando hoy, que volví al lugar y encontré todo prácticamente como lo había dejado, pero con 5 centímetros de tierra. A lo que voy con esto es que bueno, ya no necesitaba de pipa que me estafe y había podido lograr conseguir repuestos o fabricarlas juntas. Entonces bueno, podía desarrollar las tareas de armado del motor cuando por ejemplo por ahí en una época habían implementado el engranaje secundario de fibra. Pasaba que se comía todos los dientes a veces. Y bueno, esos había que reemplazarlos por unos de fundición que eran el doble de pesados, pero indestructibles, muy al estilo Zanella. La verdad que esos de fibra se veía mucho en la línea Fanti, la línea Gilera, Fanti. Giuseppe Gilera, la verdad que ahí quizás quiso evitar el ruido de engranajes, pero que no existía, no había ruido. Cuando estaba todo armado como correspondía, no había ruidos en esos motorcitos. Como dije, giraba para atrás, el motorcito Minarelli giraba para atrás, y bueno, al girar el cigüeñal para atrás, ¿qué necesitamos? Que tener simplemente un eje intermediario, porque este engranaje, el secundario, va a hacer que el piñón gire hacia adelante. Bueno, ahí necesitábamos tener una llave de 10 milímetros y una llave de 17 milímetros para poder apretar el piñón. Llave de 10 milímetros, ¿para qué, Tano? Porque había un par de tapitas que sacar antes de llegar ahí. Había que desarmar toda la véntola, le llamábamos la véntola a una... teníamos el volante magnético, iba una especie de, llamémosle armazón, atornillada, la turbina, que iba con 4 tornillitos planos. Se habrá desarmado, se habrá regulado luz de platinos este destornillador. La verdad que las herramientas que les estoy mostrando son fidedignas de esa época.
y bueno, uno lograba llegar al piñón. Te estás olvidando de la tapa de la véntola que iba con 4 tornillitos planos más que canalizaba el aire de la véntola, lo canalizaba directamente al cilindro. Esos motores, les puedo asegurar, pero se los puedo asegurar, porque lo viví y lo hice y se los aseguro, por mis 2 hijas. Sin la véntola, porque se me ha roto y me era muy difícil comprarla en alguna oportunidad, no calentaba nunca. Jamás falló el ciclomotor, la moto, por temperatura. No pasó. El 2T, el 2T no lo conocía. El motorcito que yo tenía en aquel momento en el ciclomotor que usaba, no conocía el 2T. La verdad, mal, porque obviamente la lubricación es mediante el aceite que uno le incorpora a la nafta. No tuve ningún problema nunca. Tuve motorcitos de esos con flapper, por corte de pistón, que es donde obviamente el pistón hace de válvula, donde en su carrera descendente lleva la mezcla aire y nafta atrás al cárter. Es comprimida por el mismo pistón y por las lumbreras sube al interior del cilindro, obviamente, expulsando los gases de escape, quedando cargado el cilindro con aire y nafta, con gases frescos, como le llamábamos, y ahí se da la tarea de subir, comprimirlos, explotar por la chispa de la bujía, que acá es donde necesitaba tener la llavecita de bujías que fabriqué en el cordón con un cañito, que la tengo dando vueltas y siempre la quise localizar para poder mostrarla en una situación de estas. Así que bueno, ahí arrancaba de vuelta el ciclo. Con una T de 10, con una tecita de 10, se sacaba la tapa de cilindro, que cuando tenía las tuercas originales, eran unas tuercas un poquito más largas, pero cabeza 10. La rosca era 6x1, pero cabeza 10, que venía con unas arandelas interesantes, o sea, era para darle el tiraje correspondiente al ajuste de la tapa de cilindro con el cilindro, con la base, con la junta exacta. Obviamente con esas tuercas largas y las arandelas de la medida correcta se le daba el tiraje correspondiente. La armábamos con cualquier tuerquita de 6x1, que era cabeza 10 y quedaba bien igual. Es más, hemos andado en esas motos, con esos motorcitos, con 2 espárragos cruzados, andaba. O sea, lubricada por a veces el interlube que le llamábamos, y eso bombeaba aceite, que el depósito estaba debajo del tanque, me acuerdo, cuando la rueda giraba, dado que estaba montado sobre el eje secundario. Obviamente, si yo la usé meses sin echarle aceite, que esté 5 minutos parada sin inyectar aceite, no le hacía nada. Eran indestructibles. Esos motores eran perfectos. La tuerca que apretaba el cono que les conté del volante con el cigüeñal y se mantenía mediante una chaveta. Si la tuerca era original, se apretaba con esta llave 17. Tenía que tener este acodado. Esta es una Baco antigua, percudida, usada, pero en esa época era la que apretaba la tuerca original de los motores Minarelli del volante. Si la moto, el ciclomotor, había estado en talleres X o manoseadas por manos anónimas y perdían la tuerca, había unas que ya no eran la original, que venían largas, todo, porque no hay otra manera de apretarlo si no es con la tuerca larga, que venían con la cabeza 14. Y ahí podían apretar la tuerca del volante magnético.
Destornilladores, estos destornilladores se habrán desarmado carburadores del orto. Pierluigi del orto, si viera las cosas que le hice a esos carburadores, siempre con afán de mejorar el rendimiento y esto y lo otro. La verdad que fue una época muy linda, cuando con 4 o 5 herramientas, bueno, y digo 4 o 5 porque también tenía el jueguito, que este sí, hablando de herramientas, no se lo recomiendo a nadie. Bueno, podíamos jugar a los mecánicos, porque con esto no se podía hacer otra cosa que jugar a los mecánicos. Pero bueno, por lo menos decíamos que teníamos una llavecita crique con varios tubitos, que ni siquiera el de bujías era el de la medida, porque la moto, el ciclomotor, venía con bujía hexagonal de 13-16, este juego es de 5 octavos. Pero bueno, podíamos, porque era una época donde todos estábamos más o menos en la misma. A mí me traían ciclomotores otros chicos que por ahí lo habían desarmado y no lo pudieron armar más. Eran fallas cotidianas, características. Por ahí alguno que se le daba por regularle y limarle los platinos, y le pasaba la falla que pasa mucho en el 2T, que cuando la pone en marcha acelera y se va para atrás. Acelera y se va para atrás. Porque agarra el pistón mucho antes de que llegue al punto muerto superior, o punto máximo superior, pero es el punto muerto superior, donde la cabeza pivotea en el cambio de inclinación de la biela. Ahí es donde se produce el que arranca al revés, porque la agarra llegando y la manda de vuelta para atrás. Entonces queda girando al revés. La moto había que simplemente atrasarla un poquito. Pero bueno, es así, fue una linda época. Por eso es que me ven siempre subiendo algún pequeño video de los motorcitos Minarelli, o los Morini, pero siempre fui fanático de los Minarelli. La verdad que para mí la época de los hermanos Anela fue el sello de la buena mano de obra en la industria nacional. Después, bueno, ya para el año 95, 96 creo que fue, que salió la última Zanela Sol, me parece que venía con arranque eléctrico, y ya después se siguió llamando Zanela, pero nada fue lo mismo. Yo esto de los motorcitos Minarelli, los motorcitos Morini, que vivo repitiendo, me gustan de chico, eso era mi infancia. Mi adolescencia ya la conocen, la pasé en la Puma, la pasé con la Ciambretta, la pasé con la Gilera 200. Que bueno, ya algún día vamos a hablar de todo eso. Me gustaría tener fotos para poder mostrarles. Nada. Pero bueno, lo que vieron hoy son herramientas de época, que con esto he trabajado montones, he armado montones de motorcitos de esos, con estos destornilladores, esta llave T, esta llavecita Allen, la llavecita de 10, la 14, y bueno, con esto más o menos desarmábamos toda la mesa. Esta pinza, sí, les aseguro que no la vieron en ningún otro video mío. Es más, la tengo engrasada a propósito, ya lo dije, para que no se oxide. Porque la recuerdo, la conservo con mucho cariño de esa época. En fin, me gustaría conseguir de vuelta un motorcito de esos. La verdad que a mí me han dado un resultado perfecto, excelente. Lo que pasa que después cualquiera tocaba, cualquiera metía mano, cualquiera lo desarmaba. Yo tuve motorcitos de esos que, bueno, obviamente los que conocen de mecánica saben que se ponen cónicos. Y bueno, me pasaba que no me comprimía en el cárter, pero le echaba unas gotitas de nafta, ponía la bujía de vuelta, una patadita y arrancaba.
me iba, andaba. Si paraba y se me enfriaba, tenía que sacar de vuelta. Ya había agarrado la maña, sacaba la bujía, desenchufaba la manguerita del carburador, la metía un poquito en la tapa de cilindro, la volvía a meter, ponía la bujía en 2 patadas, porque se me había ahogado por la cantidad de nafta, arrancaba otra vez. Las he usado sin 2T, las he usado sin la véntola, las he usado como le cuento, sin prácticamente compresión de cárter, y anduvieron perfectos siempre. Son motorcitos que hay que saberlos armar para que tengan un muy buen rendimiento y entreguen esos dos caballitos y medio, casi 3, que venían preparados para tirar. Bueno, les mando un saludo. Los puse un poquito al tanto de mi paso por la época de 2T. Me hubiese gustado hacer esta charlita, les vuelvo a repetir, en el tallercito, porque he visto que quedaron algunos carburadorcitos, platinos, las arandelas metálicas, estas que les cuento, los Seger, capaz podría ilustrar un poquito más, pero bueno, las ganas de tener la charlita con ustedes y de contarles, dado que fue bastante recurrente el comentario, ¿cómo te gustan a vos esos ciclomotores? Sí, hay historia. Y bueno, todas, como dije, son herramientas fidedignas de la época. Me hubiese gustado tener las que había fabricado de los distintos extractores para no desarmar nada a los golpes. Los martillos menos se podían usar mejor y era algo espectacular. La verdad que fue una linda época esa. Bueno, con los problemas que ya conocen que tuve, bueno, con mi padre, que él consideraba que era un gil, pero bueno, nada, en algún momento me vio como una competencia, qué sé yo, mi primer contacto con los fierros lo hice a través de él y qué sé yo, calculo que si yo le meto el bichito a mi hijo de algo y es bueno, desarrollando lo que yo le sembré, estaría orgulloso y no pensaría que es un salame, o no lo vería como una competencia. Pero bueno, eso es harina de otro costal, ya se ha hablado mucho en el canal de ese tema. Pero bueno, nada, simplemente eso, la charlita, la verdad que fue bastante linda. Y cualquier duda que tengan sobre esos motorcitos, las podemos hablar, podemos desarrollar una charlita. Y nada, les mando un saludo. Espero que hayan pasado un hermoso fin de semana. La charlita sale un poquito tarde por el tema de que